Si la pasada semana vimos las 14 reglas básicas del discernimiento de espíritus, cómo distinguir, a grandes rasgos, lo que te construye de lo que te destruye, en esta ocasión tendremos la oportunidad de entrar en un nivel más avanzado, para los más experimentados en el nivel espiritual, aquellos que han reconocido las trampas de la mente, del ego, de las distracciones del mundo. Las reglas del discernimiento de espíritu, con mayor discreción, como las denomina Ignacio de Loyola, son el siguiente nivel cuando ya llevas tiempo trabajando en ti mismo, porque llega un punto en que el engaño deja de ser obvio. Ya no se presenta como placer barato, ni como tentación evidente. Se presenta vestido de virtud, de buena intención, incluso de espiritualidad genuina. Ignacio dedicó las últimas 8 reglas de su sistema exactamente a esto: cómo detectar el engaño cuando ya no parece engaño en absoluto. Si las primeras 14 reglas son para cualquier persona que se está iniciando, las 8 reglas que veremos a continuación son para quienes ya avanzaron lo suficiente como para que el patrón destructivo tenga que ponerse más sofisticado. Veamos cómo actúan las maquinaciones del ego en su empresa de intentar disuadir al ser humano. Hay una idea que atraviesa estas 8 reglas y que conviene tener clara desde el principio. Cuanto más trabaja una persona por dentro, más sutil se vuelve aquello que intenta desviarla. Ya no funcionan los trucos burdos. Lo que funciona, en cambio, es empezar por algo verdadero, algo bueno, algo que tú mismo reconocerías como correcto, y desviarlo poco a poco, sin que lo notes, hacia un lugar muy distinto de donde empezó. Esa es la arquitectura del engaño avanzado. No miente al principio, miente al final, después de haberte convencido, de forma sutil, de tomar otro camino sin que te des cuenta. Regla primera de discernimiento, para una mayor discreción de espíritus. La alegría genuina no necesita pelear. Lo que de verdad te hace bien produce una alegría que no necesita defenderse con argumentos retorcidos. Simplemente está ahí, quita el peso, abre. El patrón destructivo, en cambio, ataca esa alegría con razones aparentes, con dudas sutiles, como una constancia incansable de sí, pero... El patrón destructivo avanzado no ataca la alegría de frente. Eso ya sería demasiado obvio en esta etapa. Se disfraza de prudencia, de sentido común, de solo estoy siendo realista, y por eso apela a tu inteligencia, no a tu miedo. Cuesta tanto reconocerlo porque suena exactamente como la voz que normalmente te ha protegido de errores reales. La diferencia no está en el tono razonable, sino en el efecto. Una duda real te ayuda a decidir mejor. Esta otra solo te paraliza o te hace retroceder de algo que ya sabías que era bueno. Cuando algo bueno te está pasando, una relación sana, un proyecto que por fin avanza, una racha de paz, y de pronto aparece una voz interna, sofisticada, que empieza a sembrar dudas razonables sobre por qué no deberías confiar en eso. Fíjate, rara vez es información nueva. Suele ser autosabotaje disfrazado de prudencia. Enumera cuántas veces en los últimos minutos ese pensamiento ha añadido un sí, pero después de algo bueno, sin ofrecer ninguna alternativa concreta, solo freno. La duda legítima señala una acción distinta que tomar,
La duda destructiva solo te devuelve una y otra vez al mismo punto de partida, sin moverte a ningún lado. Regla segunda del discernimiento. Para una mayor discreción de espíritus, lo que no puedes fabricar tú mismo. Hay un tipo de paz que llega sin una causa que puedas identificar. No la provocó nada concreto que hicieras, no la puedes producir a voluntad. Esa clase de consuelo solo puede venir de algo más grande que tú mismo. Nadie puede fabricarla por su cuenta. El peligro aquí no es no reconocer la paz genuina, sino intentar perseguirla activamente una vez que la conoces. Y en el intento de reproducirla a voluntad, acabas fabricando una imitación, una rutina, una sustancia, una experiencia diseñada para repetir la sensación. Pero precisamente por venir sin causa, esta paz no responde a fórmulas. Perseguirla con técnica es la forma más sutil de perderla. Es la diferencia entre un estado inducido, una sustancia, un subidón de adrenalina, la euforia calculada de un discurso motivacional y esa paz rara, gratuita, que a veces aparece sin que la busques, haciendo las labores de casa o mirando por una ventana. La segunda no se puede comprar ni fabricar, por eso, cuando aparece, merece atención. No la persigas, pero tampoco la ignores. Es la paz que brota del interior, sin causa aparente. Es una paz genuina. Cuando esa alegría llegue, la única acción correcta es notarla y agradecerla, sin analizarla de inmediato, ni intentar capturarla en una rutina. Cuando no llegue, y la mayoría de los días no llegará, no la sustituyas por nada que la imite artificialmente. Sigue con tus hábitos ordinarios, que son los que de verdad puedes controlar. Regla tercera y discernimiento. Para una mayor discreción de espíritus, que algo se sienta bien, no basta. Cuando hay una causa identificable detrás de un estado de bienestar, tanto el impulso constructivo como el destructivo pueden producir esa misma sensación agradable, pero con finalidades opuestas. Uno para tu verdadero bien, el otro para desviarte. El alivio es, casi por definición, indistinguible en el momento en que ocurre. El cuerpo no diferencia entre el alivio de resolver algo y el alivio de posponerlo. La única forma de distinguirlos no es sentir con más atención, sino mirar hacia dónde apunta, cada uno después. El alivio de posponer algo reduce tu mundo la próxima vez que aparezca la misma situación. El alivio de resolver algo amplía tu mundo, te aporta más herramientas y posibilidades. El alivio de evitar una conversación difícil se siente igual de bien, al principio, que el alivio de haberla tenido, pero uno te encoge el mundo a largo plazo y el otro te lo expande. Sentirse bien es el dato menos fiable de todos, cuando se usa sin otro criterio que acompaña el discernimiento. Después de sentir alivio, pregúntate si la situación que lo provocó es ahora más pequeña o más grande. De esta forma, tienes un criterio para la próxima vez que tengas que enfrentarla. El alivio que evita deja la situación intacta, esperándote en el mismo tamaño o más grande. El alivio que resuelve la encoge de verdad, aunque cueste más al principio. Regla cuarta, de discernimiento, para una mayor discreción de espíritus. La máscara perfecta. El patrón destructivo más peligroso es el que se disfraza exactamente de lo contrario de lo que es. Entra de acuerdo contigo, con pensamientos buenos, sanos, incluso admirables, y solo poco a poco, casi sin que lo notes,
te va arrastrando hacia su intención real, que es muy distinta de donde empezó. Una máscara perfecta no puede revelarse de golpe. Necesita que aceptes primero algo verdadero para luego usar tu propia confianza en ese primer paso como puente hacia algo que nunca habrías aceptado de entrada. Por eso, el engaño avanzado no se mide en un momento, sino en una trayectoria. El peligro no está en el punto de partida, sino en haber dejado de revisar el camino una vez que confiaste en el primer tramo. Es el mecanismo de cualquier radicalización. Empieza con una preocupación legítima, una injusticia real, una desconfianza razonable, y termina en un lugar de odio o aislamiento que nada tiene que ver con esa preocupación inicial. Es también el mecanismo de ciertas relaciones que arrancan con una atención y un cuidado genuinos y terminan en control. El principio era aparentemente verdadero. El final mostró su verdadero rostro. Nunca hubo nada de verdad. Cuando algo te convenció hace tiempo y desde entonces nunca lo has vuelto a cuestionar, esa falta de revisión es exactamente el punto ciego que esta regla señala. Vuelve, de vez en cuando, a la idea o relación que aceptaste como buena desde el principio y pregúntate, sin miedo, ¿sigue pareciéndome lo mismo visto desde fuera o ya cambió sin que lo notara? Quinta regla de discernimiento. Para una mayor discreción de espíritus, sigue el hilo hasta el final. La forma de detectar este tipo de engaño es revisar el recorrido completo de un pensamiento. Si del principio al final todo apunta hacia mayor bien, es una señal de que su origen y naturaleza es buena, es sana. Pero si termina en algo peor, en algo que te distrae, te aísla o te quita la paz que tenías antes, eso es una clara señal de que su naturaleza no es buena. Vemos, pues, que algo que empezó como aparentemente bueno se torció en el camino. Juzgar un pensamiento solo por su primer tramo es exactamente el punto débil que el engaño avanzado explota, porque el principio casi siempre es defendible. Eso es lo que lo hace efectivo. La única forma de no caer en la trampa es negarte a evaluar un pensamiento por su arranque y obligarte, cada vez, a proyectarlo hasta su conclusión lógica más lejana, antes de darle crédito. Es prácticamente una técnica de terapia cognitiva. No juzgues un pensamiento por cómo empieza, síguelo hasta su conclusión lógica. Tengo derecho a sentirme así. Puede terminar en autoconocimiento, o puede terminar unos pasos más allá en aislarte de los que te quieren. El final delata el origen. Ante cualquier pensamiento que te esté empujando hacia una decisión, pregúntate varias veces, ¿y luego qué pasa? Avanzando cada vez un paso más en la cadena. La mayoría de los pensamientos sanos resisten esas preguntas sin cambiar de naturaleza. Los que se tuercen, casi siempre, lo revelan antes de la tercera. Sexta regla de discernimiento. Para una mayor discreción de espíritus, aprende la huella de tu propio patrón. Una vez identificado el desenlace dañino de un proceso así, conviene volver atrás y mirar con calma cómo empezó. ¿Qué pensamiento aparentemente bueno usó como entrada y en qué momento exacto empezó a torcerse? Esa huella, una vez reconocida, sirve para detectarlo la próxima vez con más antelación. El patrón destructivo no necesita inventar una entrada nueva cada vez. Reutiliza la que ya sabe que funciona contigo, porque ya demostró ser efectiva antes. Por eso, después de una recaída,
casi siempre se puede rastrear hacia atrás el mismo tipo de pensamiento inicial, casi con las mismas palabras, aunque el desenlace final cambie de forma cada vez. Es exactamente el trabajo que se hace después de una recaída o de una mala decisión importante. Reconstruir la cadena, paso a paso, hasta encontrar el momento exacto donde el desvío empezó. La mayoría de la gente solo mira al final. El cambio real ocurre cuando aprendes a identificar el principio. La próxima vez que identifiques una recaída o un mal momento, no te quedes solo con el final. Anota la frase exacta o el pensamiento concreto con el que empezó todo, lo más literal posible. Esa frase, guardada y revisada, es la señal más temprana y más fiable que vas a tener disponible la próxima vez que aparezca. Regla séptima, de discernimiento, para una mayor discreción de espíritus. ¿Por qué el mismo mensaje te sienta distinto según el momento? En alguien que va creciendo, lo sano lo toca con suavidad, casi sin ruido, como una gota de agua entrando en algo poroso. Lo destructivo, en cambio, entra con golpes, con ruido, con alteración. Y en alguien que va en la dirección contraria, ocurre justo al revés. Lo destructivo entra con facilidad, como en su propia casa, y lo sano cuesta sentirlo, choca. Esta regla no describe solo cómo reaccionas a un mensaje puntual, sino una especie de termómetro de hacia dónde vas en general, cómo te sienta lo sano y lo destructivo, en conjunto y con el tiempo. Dice más sobre tu dirección actual que cualquier autoevaluación directa que pudieras hacerte. Explica por qué el mismo mensaje, una crítica honesta, un límite, una verdad incómoda, sienta como un regalo a una persona y como un ataque a otra. Depende de hacia dónde vaya cada una en ese momento. También explica las cámaras de eco. La desinformación entra como en su propia casa en quien ya iba en esa dirección, y la verdad, paradójicamente, suena hostil. La próxima vez que una verdad incómoda te choque de forma desproporcionada, en vez de solo defenderte, pregúntate qué dirección revela esa reacción. Y al revés, si algo que claramente no te conviene entra con una facilidad sospechosa, sin ninguna resistencia interna, esa facilidad es, en sí misma, información valiosa sobre tu trayecto de vida en ese momento. Octava regla de discernimiento. Para una mayor discreción de espíritus. Deja que se enfríe el momento antes de mover ficha. Incluso cuando una paz llega sin causa aparente y es genuina, conviene distinguir bien el momento exacto de esa paz del momento posterior, cuando el cuerpo y la mente todavía están templados por su rastro. Porque en ese segundo momento, mezclando razonamientos propios, hábitos y conclusiones, se construyen ideas y decisiones que ya no vienen directamente de esa fuente, y conviene examinarlas con calma antes de darles todo el crédito. La claridad inicial de una experiencia intensa puede ser completamente genuina, pero en cuanto empiezas a sacar conclusiones sobre tu pareja, tu trabajo, tu vida entera, estás mezclando esa claridad con tu propia interpretación, tus miedos de fondo y tus ganas de que signifique algo grande. El resultado se siente con la misma intensidad que el origen, pero ya no es el origen, es tu lectura de él, hecha además en el peor momento, como para leer con precisión. Es la razón por la que no conviene tomar decisiones grandes inmediatamente después de una experiencia intensa. Un retiro, un concierto,
una sesión de terapia reveladora, una epifanía a las 3 de la madrugada. La claridad inicial puede ser real, pero las conclusiones que construyes encima, mientras aún conservas la euforia del momento de consolación, suelen ser tuyas, no de esa claridad. Deja que se enfríe antes de comprometerte con algo grande. Después de algo intenso, anota lo que sentiste exactamente, sin sacar ninguna conclusión todavía, y deja la conclusión, la decisión grande, para una fecha concreta unos días después. Si la idea sigue pareciendo igual de sólida una vez fría, ya no depende del calor del momento. Si se desinfla, acabas de ahorrarte un error caro. Ocho reglas que se resumen en una sola advertencia. Cuanto más cerca estás de vivir bien, más sofisticado se vuelve lo que intenta desviarte. Y la única defensa real no es la desconfianza permanente, sino la atención precisa, mirar de dónde viene cada impulso, seguirlo hasta su final y no fiarte de una decisión tomada en caliente. Si juntas estas 8 reglas con las 14 básicas del primer vídeo, tienes el sistema completo. 22 formas de hacerte una sola pregunta cada vez que algo se mueve por dentro. ¿Esto me construye o solo se parece a algo que construye? Si te ha servido esta serie, dale like y comparte. Y cuéntame en los comentarios cuál de las 22 reglas te ha resultado más reveladora. Nos vemos en el próximo vídeo.